Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a aquellos que están conectándose a esta hora de la mañana para bendecir en nombre de nuestro Señor y para celebrar, como cada domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para traer a nuestra memoria lo maravilloso de su amor, lo maravilloso de sus misericordias, por las cuales estamos hoy vivos, ya que estemos despiertos en esta mañana, que hayamos abierto nuestros ojos y hayamos amanecido, es una muestra de la inmensa fidelidad de nuestro Señor. Es una muestra de su paciencia, de su amor con su creación y su amor especial también para sus hijos. Se demuestra en que estemos aquí, en que estemos a pesar de la distancia, a pesar de que estemos en nuestros hogares o en cualquier otro lugar donde estemos conectados, tengamos el deseo de glorificar a Dios, de reunirnos junto a nuestros hermanos, de reunirnos con la iglesia y ser parte de ella para glorificar, para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Eso también es una muestra de su misericordia, de su fidelidad, quien nos hace perseverar y nos preserva hasta el último de los días, como dice su palabra. Mis hermanos, le invito a que pueda abrir su Biblia en el Salmo 16. Vamos a dar lectura en esta mañana de este hermoso salmo para introducir nuestra reunión dominical, en la cual, como cada domingo, estamos gozosos por conmemorar, por recordar, por celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 16. Si ya lo encontró, le daremos lectura desde el versículo 1. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Le invito, mis hermanos, a que podamos cerrar nuestros ojos y elevar una oración a nuestro Señor. Padre eterno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, engrandecido sobre todo nombre, sea exaltado tu señorío, tu reinado, tu soberanía sobre nosotros, sobre la tierra, sobre el universo completo, Señor. Tú has hecho, Señor, que en esta mañana salga el sol nuevamente sobre nuestras cabezas, Señor, sobre nuestro día. Gracias, porque en ti está completamente el control de nuestras vidas, porque en tus manos, Señor, está el destino, la dirección del universo completo, Señor. Y en ti, oh Dios, en ti, oh Señor, Todopoderoso, que gobiernas perfectamente todas las cosas, es que confiamos, Señor. Confiamos en que tú eres un Dios amoroso, que tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Y a pesar de que podamos estar pasando algún momento difícil, a pesar de que podamos estar viviendo algunos acontecimientos confusos,
No lo sabemos, Señor. Yo no sé cuál es la realidad de mis hermanos. Confiamos todos, Señor, en tu palabra. Confiamos en tu soberanía. Confiamos en que tú estás, Señor. En que tú estás con nosotros, atravesando muchas veces aquellos valles de dolor, de angustia. Y nos prometes, Señor, un futuro maravilloso, esplendoroso, Señor. Tú, Señor, estás con nosotros. Tú estás con tu iglesia, Señor. Tú no nos dejas solos, Señor. Tú nos fortaleces cada día. Tú nos animas, Señor. Es tu Espíritu Santo el que transforma nuestro corazón y lo seduce para querer ser más como tu Hijo amado Jesucristo. Te queremos exaltar, Señor, que tuya sea toda la gloria cada día de nuestra vida. Que nuestra iglesia te adore, que nuestra iglesia te exalte, Señor. Cada uno de nosotros podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos, oh Señor. Gracias, Dios, te damos. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor. Oro por mis hermanos que están viendo esta transmisión para que podamos juntos, con nuestras voces, poder elevarlas, Señor, elevar nuestras voces y cantar canciones a tu nombre, que podamos prestar atención a tu palabra para ser transformados, exhortados, Señor, por lo que tú tienes para entregarnos el día de hoy, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Mis hermanos, los invito a que podamos cantar canciones a nuestro Señor. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, orquestas tú para dar gloria a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de eso cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria. Daremos solo a ti
adoración. He puesto mi esperanza en ti, eres mi refugio, mi corazón se alegra, oh Dios, confío solo en ti. Rodéame con tu amor, eres mi escudo. Qué grande es tu bondad para todos los que confían en ti. Vivo seguro que tu gracia me sostendrá hasta el fin. Hoy canto de tu salvación, has sido bueno y justo, y cada día puedo ver tu gran fidelidad. Rodéame con tu amor, eres mi escudo. Qué grande es tu bondad para todos los que confían en ti. Vivo seguro que tu gracia me sostendrá hasta el fin. Qué grande es tu bondad para todos los que confían en ti. Vivo seguro que tu gracia me sostendrá hasta el fin. Yo nada tengo fuera de ti, tu espíritu me alienta. Qué grande es tu bondad para todos los que confían en ti. Vivo seguro que tu gracia me sostendrá hasta el
Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Es hermoso poder cantar juntos, exaltar a nuestro Señor de esta manera. Por lo menos tenemos esta posibilidad de hacerlo, cada uno en su casa o en el lugar donde esta transmisión puede estar llegando. Quiero invitarle a cerrar sus ojos para orar y comenzar este tiempo de exposición de la palabra de nuestro Señor. Dios eterno, gracias le damos en este momento por su gran misericordia, por su gran bondad. Gracias le damos en esta instancia que usted nos permite tener para poder ser exhortados, capacitados y adiestrados por su palabra. Yo ruego en este momento que su Espíritu Santo sea con nosotros, hablando a nuestro corazón, guiando mis palabras para la exhortación, consolación de su iglesia. Permita que su palabra, Señor, sea expuesta claramente y que traiga vida a los corazones que están muertos, que traiga luz a los corazones que están en oscuridad, que traiga consuelo a los corazones que están heridos, que traiga, Señor, la claridad a cada uno de nosotros. Lo pedimos a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo, amados hermanos, en una época de nuestra sociedad donde hay una pandemia que nos ha golpeado nuestro orgullo. Económicamente el mundo estaba siendo cada vez más una economía más grande y específicamente nuestro país estaba llevando a cabo una agenda económica con países más desarrollados para tener una inversión mayor de dinero a un nivel que no tenía comparativa con países que están a nuestro alrededor, y todos observaban a nuestra nación, a nuestro país específicamente, de cómo económicamente estaba creciendo. Bueno, esta pandemia no tiene límites geográficos, no tiene límites académicos, de edad ni de estratos sociales. Todos nosotros somos un potencial hospedaje para que este huésped que viene a traer graves daños físicos, emocionales, hasta incluso produce la muerte. El COVID-19 no se puede detener fácilmente como en un principio pensábamos. Es más, los especialistas ya hablan de unas 4.000 cepas en el mundo. Así lo dijo el ministro para el desarrollo de la vacuna, llamado Najim Nahawi del Reino Unido. ¿Cuántas personas tienen algún familiar que ha necesitado hospitalización en estos tiempos? ¿Por qué? Porque en su casa no iba a poder resistir esta enfermedad. Otros, lamentablemente, tuvieron a un familiar que estaba muerto clínicamente, que ni siquiera respiraba por sí mismo, sino que estaba conectado a una máquina para que sus pulmones pudiesen ser oxigenados para mantenerlos vivos, entre comillas. Esta es una experiencia muy dura, tener un familiar, mis hermanos, conectado a una máquina para que lo mantenga en un estado similar a la vida, pero inerte. Bueno, a lo largo de la historia, nosotros hemos tenido iglesias así. En Europa, por ejemplo, los edificios donde se reunía la iglesia se han convertido en museos, en pubs, en discotecas. Alguno de estos edificios acá en Estados Unidos se ha cerrado. Muchos de estos edificios donde se reunía la iglesia. Y eso es una situación muy grave. Bueno, algo similar sucedía aquí en la iglesia de Sardis, y esto es lo que nosotros vamos a ver. Carta a la iglesia de Sardis es el título de este sermón. La iglesia con un pasado brillante, pero muerta en el presente. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Aquí en este texto nosotros vemos lo serio de la muerte espiritual en esta iglesia. Esta situación se muestra en su apatía con respecto a lo que Jesucristo estaba hablando y exhortándoles. Este hecho es motivo para una severa amenaza de juicio, entonces, inesperado que el Señor iba a traer sobre esta congregación si no se arrepentían. Vamos a ver un poco el contexto de esta ciudad donde esta iglesia se desenvuelve. En el aspecto geográfico, era una ciudad antigua y esta ciudad era grande y muy rica. Estaba localizada al este de la antigua provincia romana de Asia y durante muchos años esta ciudad gozó de opulencia por ser la capital del imperio lidio, gracias a su extraordinaria posición estratégica que está ubicada en una montaña de más de 450 metros de altura. Por cuanto el lugar era estrecho, para la expansión de la ciudad, otro sector de la misma ciudad abarcó la falda de la meseta donde está ubicado este lugar principal. De allí que el nombre Sardis, según los comentaristas, sea una palabra en plural, ya que realmente denominaba dos ciudades, la que estaba en la meseta, en la altura, y la que se expandió por el valle debajo de esa meseta. Con respecto a la historia, esta ciudad de Sardis, hoy llamado actualmente la ciudad de Sart, fue una capital, como dije recién, de la antigua Lidia, y esta era una ciudad comercial, industrialmente rica y militarmente estratégica. Además llegó a ser la ciudad persa más importante de Asia Menor, y bajo los romanos en el año 189 a.C., Sardis se convirtió en el centro de un distrito judicial que comprendía una gran cantidad de ciudades de Lidia. En el año 17 después de Cristo hubo un terremoto y Tiberio César, que gobernó desde el 14 al 37 después de Cristo, reedificó esta ciudad y en este tiempo que la estuvo reedificando, aproximadamente unos 5 años, la libró de todos los pagos de impuestos que ella tenía que hacer y entonces ellos fueron resguardando como ciudad una cuantiosa cantidad en su tesoro personal. Entonces de nuevo va a surgir esta ciudad, pero con una doble característica que no era loable. Primero, era una ciudad muy rica, pero a la misma vez era muy degenerada. En el área comercial, hay alguna evidencia histórica que nos dice que este lugar fue el primero donde el oro y la plata se acuñó en monedas. Se dice que en esta ciudad de Sardis pasaba un río, el cual se extraía el oro de ese lugar. Y acá entonces la plata y el oro se acuñan por primera vez como monedas. A través de estudios arqueológicos se ha comprobado la existencia de joyas que van a indicarnos cuánto era la fortuna de esta ciudad. Entonces la riqueza de la ciudad que se encontró a través de estas joyas en un cementerio, en las tumbas del cementerio llamado Pactolo, nos demuestra entonces la riqueza de esta ciudad. Y para el momento del surgimiento, de la expansión del imperio persa, Sardis era la ciudad más grande de toda la región, como recién dije, y también su fama se basaba en la industria textil de la lana. Se dice que fue la primera en descubrir este arte del teñir la lana. Tiene mucha relación con lo que el Señor va a decir más adelante con respecto a que no han manchado sus vestiduras blancas, algunos pocos en esta congregación. Con respecto a lo religioso, bueno, Sardis no se le concedió que pudiese erigir el templo a Tiberio César. Recuerde que Tiberio fue el que les ayudó a reconstruir la ciudad y no se les permitió construir ese templo, pero sí llegó a tener otros templos y uno de los más importantes era el monumento o el templo a Cibeles, que era la diosa madre. El culto imperial entonces no representó una seria amenaza para los cristianos en Sardis, aunque dentro del Imperio Romano eran conocidos estos espacios por sus lamentables excesos en la adoración. Mis hermanos, en esta carta que el Señor Jesucristo envía a Sardis no vemos nada con respecto a la persecución a la iglesia. Entonces la iglesia estaba siendo muy afectada por la mundanalidad, por la cultura pagana de esta sociedad. Entonces no se sabe nada en cuanto al origen de esta iglesia en Sardis.
cuándo nació, quién la plantó, quién la fundó. No se sabe específicamente nada. Los comentaristas dicen que la ciudad vivía orgullosamente de su pasado, claro, por todo lo que habían obtenido anteriormente, pero ese era su pasado. Por lo tanto, los habitantes de Sardis eran arrogantes, excesivamente confiados en sí mismos. Entonces, ¿qué iba a pasar? Como en la iglesia se estaba evidenciando lo que en la ciudad pasaba, porque la sociedad pagana, la cultura pagana de ese contexto de la iglesia afectó a la iglesia, entonces en la iglesia se estaba evidenciando lo mismo que estaba ocurriendo en la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la condición de la ciudad se estaba manifestando en la iglesia, por lo tanto, requería de una amonestación de parte del Señor. En este contexto, entonces, vamos a ir analizando cada versículo de lo que hemos leído en este capítulo 3. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Bueno, no vamos a entrar en detalles, ya lo hemos dicho en un principio. Este ángel se refiere al anciano encargado de la iglesia, quien iba a leer, quien estaba llevando este mensaje a esta iglesia. Y el Señor se presenta. Dice lo siguiente: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En primer lugar, el Señor Jesucristo se presenta con un atributo empleado allá en el principio del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, donde dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cristo entonces le hablaba a la iglesia de Sardis como el portador del poder absoluto vivificador. ¿Por qué? Porque en Juan, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, verso 63, dice: mis palabras son vida, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, esta era la única esperanza que tenía esta iglesia, que, como dice más adelante, esta iglesia estaba muerta. Por lo tanto, aunque presumía estar viva esta iglesia, necesitaba este espíritu vivificador, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Los 7 espíritus, que de acuerdo con Apocalipsis 1:4, están delante del trono de Dios, están al mismo tiempo en poder de Cristo. Entonces nosotros podemos observar una vez más cómo en Apocalipsis se iguala la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, con la persona de Dios el Padre. Juan es repetitivo con alguna de estas imágenes. Cuando dice los 7 espíritus de Dios se representan al Espíritu Santo, quien fue enviado en su plenitud a las 7 iglesias. Todas las cartas terminan: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces se puede decir que cada una de las iglesias estaba con la presencia del Espíritu Santo de forma plena y completa, aunque no en su totalidad, pero sí el remanente que estaba dentro de cada una de estas 7 iglesias. Estos espíritus, dice Barclay, significan entonces la universalidad de la presencia del Espíritu Santo. Y eso es algo claro, que habla de la plenitud de Dios. Esto es algo que el Señor habló a través del profeta Isaías, cuando dice que el Mesías, hablando de Cristo, en él iba a tener los 7 espíritus, espíritu de sabiduría, de consejo. Entonces habla acerca de la plenitud del Espíritu Santo y de la obra de Dios por medio del Espíritu a su iglesia. No hay partes de Dios, sino que está Dios totalmente involucrado en su iglesia. Cuando habla de las 7 estrellas, esto nos recuerda que el Señor nos ha hablado allá en la carta a Éfeso, el capítulo 2, el versículo 1. Habla y dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y nuevamente, Jesucristo es tanto el Señor que juzga como el que sustenta a sus pastores. Recuerde que las estrellas que habla el Señor Jesucristo a Éfeso y acá a la iglesia de Sardis son lo que aparece en el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis, que dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces los ángeles de las 7 iglesias son los pastores, los ancianos. Entonces vemos aquí que el Señor nos recuerda que es el dueño
el juez, el salvador y cuidador de todos sus mensajeros. Estos son nombrados para proclamar la palabra de Dios que va a generar nueva vida en la iglesia. Jesús entonces da estos portadores del evangelio, les delega autoridad y también les dice que están en sus manos. Entonces estos son los que llevan el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y por qué provocan vida? Porque proclaman la palabra de Cristo nuevamente, que son espíritu y vida. Entonces los comisiona para que comuniquen al pueblo no su propio mensaje personal de cada pastor, sino el mensaje de él, el mensaje de Dios. Luego, ahí mismo en el verso 1, el Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, el conocimiento que Jesús tiene de la iglesia de Sardis nos muestra la verdadera condición de esta congregación. Dice que Él conocía las obras de la iglesia. Obras con plural. Esto nos deja ver entonces que ellos sí hacían cosas, sí hacían obras, pero solo las hacían por hacer. El tema era la cantidad de obras, la cantidad de cosas que hacían, pero no la calidad con la que las hacían. Entonces, por esto el Señor les dice, ¿tienes nombre de que vives? Es decir, a los ojos de los demás eres conocida por ser una iglesia activa, una iglesia avivada, una iglesia motivada, una iglesia movilizada, pero en realidad estaba muerta a los ojos de Jesús. Yo conozco tus obras, todas las cosas, las actividades que haces. Tienes nombre de que estás viva, de que eres una iglesia movilizada, avivada, pero estás muerta. Solo Cristo entonces puede ver lo íntimo de una congregación, de una iglesia, del corazón de cada uno de los que asisten a esas iglesias. Esta congregación tenía reputación y era conocida por sus obras. Eso lo dice el Señor. Tienes nombre de que vives. Entonces la reputación que tenía la iglesia era por las obras, las actividades que hacía. La apariencia de esta iglesia podía engañar a la opinión pública, pero nunca podía engañar a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que observara esta congregación podría ver señales de que era una comunidad cristiana muy próspera, que avanzaba, que alcanzaba, que hacía cosas. Sin embargo, el Señor saca a luz lo que realmente es, y es que le dice, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La condenación de la iglesia de Sardis es más severa que las otras 7 iglesias. La frase, pero estás muerto, esta frase es llamativa porque presenta la relación en todo el Nuevo Testamento para establecer esta relación entre el pecado y la muerte. Siempre. Cuando hay pecado hay muerte. Cuando hay muerte es porque hay pecado. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a casa, la frase que el padre dice cuando regresa a casa y lo abraza, cuando regresa a casa y su padre lo abraza, allá en Lucas 15:24, el padre dice, porque mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. El hijo pródigo perdido, el hijo pródigo muerto en sus pecados. ¿Recuerda bien usted eso? El apóstol Pablo también declara que los creyentes en Cristo de la iglesia de Roma se deben distinguir, dice, de los incrédulos. Romanos 6:13 dice, sino más bien presentaos a Dios como vivos entre los muertos. Diferenciación entre los vivos, hijos de Dios, y los muertos, hijos del diablo en pecado. En el caso de los efesios, también el apóstol Pablo les dice que antes de su conversión en Cristo, ellos estaban muertos en delitos y pecados. ¿Ve nuevamente la relación ahí? El hijo pródigo muerto en pecado,
¿Los romanos cristianos deben distinguirse entre los muertos como los vivos? Y a los efesios el apóstol Pablo nuevamente les dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por último ejemplo, Pablo escribe a Timoteo y le indica la condición de muerte en vida. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 6, hablando de las ancianas, de las viudas, que no se conformaban a la enseñanza, a la autoridad que estaba en la iglesia, dice Pablo a Timoteo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esto tiene mucha relación con Apocalipsis, lo que está diciendo acá el Señor. Una mujer que se entrega a los placeres, que no se somete a la voluntad de Dios, está viviendo en sus placeres, pero está muerta, es decir, en sus pecados, en sus delitos. Por lo tanto, mis hermanos, la condición de la iglesia en Sardis era todo lo contrario, una iglesia viva. Si Dios ha salvado a personas, les ha sacado de la muerte y los ha trasladado a la vida, si está el Espíritu Santo que da vida en esa congregación, entonces no debe existir la muerte. Pero al parecer, aquí no ocurría eso, mis hermanos. El pecado, el cual no es nombrado aquí, no hay ningún pecado que Jesús lo identifique así como las otras iglesias que dejaron el primer amor en la iglesia de Éfeso, en Pérgamo, que han permitido, ¿cierto?, que la promiscuidad sexual y todos estos deleites de la adoración a los ídolos y la falsa enseñanza de Balaam que ocurrió en Pérgamo estaba en la iglesia. En Tiatira también, esta falsa doctrina de esta mujer que se levantó como líder para enseñar esta idea de que Jesucristo la nombra como Jezabel. Pero aquí específicamente en Sardis no hay ningún pecado específico. Aquí no hay ningún pecado específico. Es más, si nos fijamos bien, ni siquiera había persecución en esta iglesia. Entonces, ¿qué nos muestra esto? El pecado, el cual no es nombrado aquí, puede haber sido todos los demás pecados nombrados en las otras iglesias. No era una molestia para la sociedad pagana. Era una iglesia donde sus líderes no estaban viviendo en el Espíritu. Casi toda la iglesia cedió al mundo que le estaba rodeando. En lugar de influir en la cultura pagana, se dejó influenciar por esta cultura pagana. Hermanos, ¿qué hace que una iglesia termine muerta espiritualmente? ¿Qué hace que una iglesia viva mediocremente en su vida espiritual? Bueno, yo puse aquí algunas cosas, pueden haber muchas más, pero cuando se deja contaminar por el mundo, eso es muy claro, ¿cierto? Eso es evidente, usted me puede decir, eso es obvio. Claro que sí, es obvio. Es muy obvio cuando la iglesia se deja contaminar por el mundo. La visión del mundo entra a la iglesia y ésta comienza a vivir conforme a sus ideas, conforme a su visión de vida, conforme a su cosmovisión. Entonces la sociedad divide a la gente entre exitosa por lo que tienes, por lo que vistes, en qué vehículo andas. Entonces están los exitosos y los fracasados. Y los fracasados son los que no tienen aquellas cosas que los exitosos tienen. Entonces, grandes edificios, grandes programas, grandes presupuestos, siempre están en primer lugar en este tipo de congregaciones. La fama social marea a los asistentes y los hace entrar en este letargo, en esta muerte espiritual. Entonces, caen en esta mediocridad espiritual. Y así estaba la iglesia en Sardis. Su Dios era el éxito externo. Imagino yo en esta iglesia. Somos una ciudad pomposa, tenemos esta comercial, industrial, textil, aquí se acuñaron las primeras monedas de oro, tenemos un río que se puede ir a sacar el oro, somos una ciudad impenetrable, militarmente estamos protegidos. Así vivía la gente allá. Y eso se había metido en la iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Era una iglesia que no predicaba la Escritura. Era una iglesia que no practicaba la vida cristiana. Era una iglesia que no seguía la santidad. Era una iglesia que no estaba orando ni intercediendo. Era una iglesia que no valoraba la suficiencia de las Escrituras. Vivían como a ellos se les daba la gana. Era una iglesia que probablemente tenía buena asistencia a sus reuniones, tenía muchos comités, muchos ministerios, muchas celebraciones de fiestas. Tal vez asistían líderes sociales de la ciudad y ellos hacían ayudas a personas en necesidad. Había bastante quizás ayuda a los necesitados en la ciudad, pero estaba muerta. La iglesia tenía obras, pero estas obras no eran perfectas delante de Dios. Versículo 2, por favor, vaya a leer conmigo. La segunda parte. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nuevamente, conozco tus obras, pero estas obras no las he hallado perfectas delante de Dios. Hacían muchas cosas, pero no eran perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No realizaban nada en el terreno espiritual. No predicaban el evangelio a los que les rodeaban. Por ende, no habían conversiones. No había arrepentimiento, no había fe verdadera. Los santos no eran fortalecidos por la predicación de la Escritura. Ya no se predicaba la Biblia, se hablaba cualquier otra estupidez, cualquier otra payasada, pero la Biblia no se predicaba. Las reuniones eran una mera formalidad, sin vida. Por eso Jesús le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y no tan solo el culto, sino todo lo que ellos hacían. Era una iglesia que ya no dependía del soplo de vida espiritual del Santo Espíritu, sino de un ventilador artificial. Pero Jesucristo la desengañó a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Crees que estás viva, pero en realidad estás muerta. Mis hermanos, mis hermanas, qué lamentable situación la que vivía esta iglesia en Sardis. Ni las cantidades de actividades, ni una eficiente organización va a reemplazar jamás la obra del Espíritu Santo que con poder lleva a cabo en su iglesia por medio de la predicación de la santa, poderosa y toda suficiente palabra de Dios. Quiero volver a repetir esto. Ni la cantidad de actividades, ni la eficiente organización va a reemplazar jamás la obra del Espíritu Santo que con poder lleva a cabo en su iglesia por medio de la predicación de la santa, poderosa y toda suficiente palabra de Dios. Nada, mis hermanos, absolutamente nada puede cambiar aquello. Es la Escritura expuesta a la iglesia la que va a traer vida, la que va a traer un verdadero avivamiento a la iglesia. No el show, no ciertos sueños, ni cualquier otra cosa, ni la música, ni los cambios de luces, ni nada. Nada de eso. Todo eso es basura. Todo eso es cosas agregadas del mundo a la iglesia. Mis hermanos, lo que va a traer un verdadero avivamiento, reconocimiento del pecado y volverse a Cristo con todo el corazón será la exposición clara, total, absoluta y concreta y objetiva de la santa bendita palabra de Dios. Nada más. Nada más. Conozco tus obras. ¿Cómo estás tú, mi hermano? ¿Cómo estás tú, oyente, en esta mañana, delante de esta exposición que el Señor está haciendo?
Quizás estás haciendo muchas cosas, pero verdaderamente lo estás haciendo con una actitud de calidad para Dios, o estás haciendo cosas por hacer cosas porque o si no te derrumbas, si te viene un bajón, porque no estás sirviendo en la iglesia. Necesito hacer cosas porque o si no yo me desanimo rápidamente. ¿Verdaderamente estás haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer? Mira que cada uno de los hombres, hablando a los hombres específicamente casados y con hijos, no es que yo necesito la iglesia para servir a mis hermanos. El primer llamado que Dios nos hizo a nosotros es nuestra familia. Ahí tenemos nuestra iglesia principal. Ahí todos somos pastores. Pastoreamos a nuestras familias. ¿Estás haciendo la obra del Señor? ¿O estás haciendo otras cosas las cuales Dios no te llamó a hacer y Dios te dice en esta mañana que las ha encontrado imperfectas y no son agradables para Él? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Verso 2 y verso 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, ya estás muerto, pero ¿sabes qué? Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En estos versículos encontramos la exhortación de parte del Señor Jesús con cinco imperativos, por lo cual la iglesia de Sardis debe actuar inmediata y persistentemente para preservar lo que le quedaba de su fe moribunda. Estos son: sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Cuando el Señor Jesucristo les habla de que sé vigilante, literalmente el texto es: mantente en un estado de vigilancia continua. Son presentes estos imperativos que el Señor da. Mantente en un estado de vigilancia continua. No dejes de vigilar. No dejes de estar observando, cuidando tu vida espiritual. Mantente alerta en tu caminar con Dios. Sé vigilante, mantente en un estado de vigilancia continua. Significa estar despierto, no perezoso y durmiendo. Significa estar vigilando. Por lo tanto, este es un llamado a revertir de modo radical esa actitud interior que ellos tenían, que la evidenciaban no haciendo lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Esta iglesia tenía que estar alerta en cuanto a la seriedad de su estado calamitoso, como decía mi abuela. Un estado calamitoso, aunque no totalmente irremediable, porque todavía había posibilidad. Por lo tanto, el Señor les exhorta: sé vigilante. La iglesia también de Sardis fue exhortada a afirmar, es el segundo imperativo, afirmar las cosas que están por morir. Vemos que en medio de esta iglesia muerta todavía existían algunos elementos de vida que aún estaban allí. Para que la situación así cambie, se tienen que dar pasos, hermanos, que son serios. No estar jugando a hacerlo, sino que verdaderamente al ponerme de pie, a levantarme, ¿para qué? Para comenzar a afirmar las cosas que ya están casi por morir. Entonces se deben tomar estas acciones decisivas y debe ser rápido y a tiempo. Se debe reforzar las cosas que aún quedan y están a punto de morir. Si no lo hacen, la muerte será el resultado total y absoluto. Allá en Hebreos, capítulo 12, dice el Señor: despojaos de todo peso del pecado que los estorba. Ese despojaos es sacar algo con violencia, una ropa con violencia. No sé si a usted este ejemplo es muy claro, muy gráfico. Cuando usted, no sé si le han dado alguna araña, algún bicho en el chaleco, usted se saca todo rápidamente así. Es la intención
de intención de corazón, despójate del pecado, el peso del pecado que te estorba para poder correr la carrera que tienes por delante. No es un camino, no es una caminata de sendero, ¿cierto?, por lugares lindos, es una carrera cristiana. Y tienes que despojarte de todo el peso del pecado que te estorba. Esta exhortación sugiere que la iglesia no está totalmente carente de esperanza. Hay esperanza aún en medio de toda esta fe moribunda que tenía esta iglesia. Existía aún la posibilidad de levantarse de este letargo espiritual y ser reavivada. Salir de esa muerte, de ese estado. Ahora, si no lo hacían, este avivamiento no iba a ocurrir y por consecuencia esta congregación que les habían sido anunciadas en un principio iba a morir espiritualmente. Un tercer mandato que el Señor da, verso 3, acuérdate, ¿de qué me voy a acordar? ¿De las obras que hacíamos como nación, de las cosas hermosas que teníamos? No, acuérdate de lo que has recibido y oído, del Evangelio. Acuérdate de la predicación del Evangelio. Acuérdate de la palabra de Dios. Esta iglesia había recibido eficazmente la tradición apostólica en relación con el Evangelio de Jesucristo. Juan el apóstol les está enviando este mensaje de parte de Dios. Entonces, estas enseñanzas de los apóstoles, de los profetas que les habían sido anunciadas en un principio, acuérdate, recuerda lo que Dios te habló, recuerda cómo el Señor te ha hablado. ¿Y qué tienes que hacer con ese recordar? Solamente recordar y memorizar. ¡Oh, qué cosas lindas vivía yo cuando conocí al Señor! Cómo salía a predicar, cómo iba a los hospitales, cómo iba a la cárcel, cómo iba a las plazas, cómo hacía esto, cómo me predicaba a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos, lo que yo hacía vigilias en la noche, ayunaba. Eso no, eso es bueno, bonito, ok, pero eso déjalo en el pasado. Ahora tienes que recordar verdaderamente lo que es esencial, no lo que hiciste, no tus obras, sino acuérdate de la palabra de Dios, de lo que has recibido y oído. Habla de la predicación de la palabra. Acuérdate de eso. ¿Y qué tienes que hacer con eso? Bueno, retenerlo, como Pablo dice, retén la sana doctrina. Pablo a Timoteo. Guárdalo. Este imperativo es guárdalo. Tiene el significado de que se conserve en un sentido completo o de que se mantenga firme en su dedicación a Dios. Guárdalo esto. Así como en un principio lo hicieron. Mis hermanos, ¿se dan cuenta de que el Señor no les manda a hacer más obras? ¿No les manda a hacer más cosas? ¿Por qué? Porque ellos ya hacían muchas cosas. Yo conozco tus obras, y las obras que hacían no eran agradables al Señor. Versículo 2, segunda parte. Se da cuenta que el Señor no les manda a hacer más cosas, sino que acordarse, a guardarlo, a vigilar, a firmar. Les manda a guardar lo que aún les queda. El último imperativo es arrepiéntete. Esta era la única salida de la indiferencia en la que se hallaban y el único modo de evitar la segura condenación que venía sobre ellos. Arrepiéntete. Arrepentirse. No hay más salida. Reconoce tu pecado. Reconoce que has estado viviendo en cosas externas que no tienen sentido muchas veces. Lo esencial lo has dejado de lado. Arrepiéntete, le dice el Señor. 2 veces, hermanos, póngame atención, 2 veces la ciudad impenetrable de Sardis había sido capturada por la falta de vigilancia. La primera vez fue cuando el adinerado Creso era rey, en el 549 a.C. Pero el 218 a.C. volvió a suceder esa captura a esta ciudad impenetrable, entre comillas, por Antíoco el Grande. Me voy a evitar, ¿cierto?, las historias que se cuentan cómo fue penetrada esta ciudad para tomarla. Pero 2 veces
y muy similarmente de la misma manera. Entonces, con este conocimiento y este recuerdo que ellos tenían como ciudadanos de esta ciudad, pero como hijos de Dios, el Señor les hace una segunda advertencia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta era la forma que habían atacado la ciudad. Todos se quedaron dormidos, no se podía ingresar por la entrada donde todos ingresaban con la bienvenida, sino que ingresaron por el muro de noche. Y el Señor le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sin duda, mis hermanos, que esto nos recuerda la figura del ladrón en la noche, la figura que el Señor Jesucristo expresa de ese sorpresivo, pero ciertísimo regreso en su segunda venida. Pero, en este caso, la venida es condicional. Es algo muy similar a las advertencias que hacen en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, allá en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces es muy similar a lo que también le dice a Pérgamo, en el capítulo 2, en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta irrupción como ladrón sobre la iglesia de Sardis va a depender de la respuesta positiva o negativa de esta iglesia. En cambio, la segunda venida del Señor Jesucristo, que promete allá en Mateo 24, que igual va a venir como ladrón en la noche, dice, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es distinta porque no depende del arrepentimiento o del no arrepentimiento de las iglesias de Sardis, de Éfeso, de Pérgamo o de cualquier otra iglesia. Por lo tanto, la advertencia que aquí se da, se debe entender como una visita temporal, histórica, que el Señor Jesucristo hará a estas iglesias para ejercer sobre ellas su juicio divino. No habla de la segunda venida como regreso en gloria, en majestad para buscarnos a nosotros, sino está hablando de un juicio en un momento, en un tiempo específico, histórico, para traer este juicio divino sobre estas congregaciones. Por lo tanto, esta advertencia es una clara enseñanza para los cristianos. Para esta iglesia, ¿qué debían hacer entonces? Debían velar, ellos debían ser vigilantes, debían afirmar las cosas que aún tienen y que están a punto de morir. Mis hermanos, aquí hay una realidad y es que basta con tener un solo punto débil en nuestro carácter, un punto descuidado en la vida espiritual para caer bajo la astuta, estratégica intención de Satanás para destruirnos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar afirmando las cosas que dice acá están por morir. Debemos recordarnos la palabra del Señor. Debemos guardar la palabra del Señor. Estos son llamados de atención a su iglesia de parte de Cristo. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En medio de toda esta situación, nosotros vemos un pequeño remanente que se encontraba en esta iglesia. Y aunque la mayoría de los miembros de la iglesia en Sardis había caído en desobediencia al Señor, una minoría se había conservado fiel. Dice ahí, pero tienes unas pocas personas. Pocas. Según algunos comentaristas, esa palabra personas en el griego se debe traducir como nombres.
Entonces, hay personas que son fácil nombrarlas, podría decir el texto, que no han manchado sus vestiduras. Eran pocas. Si no había otra iglesia en Sardis y llegaba familias cristianas, no tenías otra opción. Ibas a esa iglesia. Y esas pocas personas que nosotros en nuestra forma de hablar como chilenos, podríamos decir que son contadas con la mano, esas pocas personas no han manchado sus vestiduras. Estas pocas personas, dice el Señor, no han manchado sus vestiduras. Ellos estaban haciendo todo lo que el Señor les ordena y les manda a los que pensaban que estaban vivos, haciendo obras, pero estaban en un estado de fe agonizante. Ellos estaban vigilando. Ellos estaban afirmando su fe. Constantemente se acordaban de la palabra del Señor. Traían a memoria a sus corazones la palabra de Dios para compartirla en sus hogares. Además, guardaban fielmente la doctrina y vivían con los frutos dignos de arrepentimiento, evidenciaban una vida distinta. Es decir, ellos ponían en práctica esos 5 imperativos que el Señor les llama la atención a la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el mismo Señor Jesús dice que ellos no han manchado sus vestiduras. No han transado el Evangelio. No se han corrompido con el paganismo, como los otros sí lo hicieron. El comentarista Simón Kistemaker dice: entre las cenizas del fuego hay unas pocas brasas resplandecientes que con un soplo de aire se convertirán en llamas. Entre las cenizas del fuego hay unas pocas brasas resplandecientes que con un soplo de aire se convertirán en llamas. Fin de la cita. Y eso es cierto. Cuando usted ha hecho fuego, ¿cierto? Y está ahí con una llama bien acalorada, pero llega el momento donde se está apagando, quedan unas pequeñas brasas y usted dice: hoy quiero volver a encender esto, y aunque hay unas pequeñas brasitas, usted sopla, pone otras ramas y comienza a soplar y nuevamente se enciende el fuego. Bueno, esta era la intención del Señor. Quería soplar sobre estas pequeñas personas para que esta iglesia volviera a tener un avivamiento verdadero. Este cambio de ropa que habla aquí, ¿no es cierto?, de las vestiduras, que la Biblia habla muchas veces, de cambiar, de mudarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Este cambio de ropa utilizado se expresa la transformación de la vida cristiana. Es una transformación. Y estos que ya estaban vestidos con esta ropa blanca no la han manchado. No han manchado sus vestiduras. Se usaba particularmente para indicar, primero, impureza sexual, o en el caso aquí de Apocalipsis, de la idolatría. Y el estar manchado simboliza contaminarse con la vida pagana. Eso sí, eso hablaba. No están contaminados con la forma de vivir de estos paganos. Y como consecuencia, cuando se manchaban, perdían la pureza de la relación con Cristo. Y al referirse a los vestidos manchados, se relaciona con la famosa industria textil en Sardis. Estos pocos fieles que no han manchado sus vidas conformándose o rindiéndose como lo hicieron los demás, reciben la promesa del Señor. ¿Cuál es? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y andarán no dice con, como si fuese, ¿cierto?, algo mucho más lejano, no. Andarán conmigo en el presente. Andarán conmigo en vestiduras blancas. En esa forma es la única manera de nosotros comunicar y tener relación profunda con Dios, en vestiduras blancas. El andar con Cristo simboliza la salvación, simboliza el compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia, la victoria, la gloria de Dios. El color blanco se atribuye a Cristo, ahí en el capítulo 1, versículo 14, de cómo es su vestimenta. Se habla de sus ángeles en el capítulo 15, verso 6. Y también habla de sus elegidos, ahí en el capítulo 19, versículo 14 de Apocalipsis.
Y en el caso de Sardis, una ciudad reconocida por sus tintoreros, la figura de las vestiduras blancas comunicaba con gran impacto la belleza, la bendición de los fieles de estar por la eternidad en compañía de su Señor y su Salvador, el Señor Jesucristo. Ellos, pocos, estaban viviendo lo que el Señor les mandó hacer. Estos pocos estaban haciendo la obra que el Señor les había llamado a hacer. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí el Señor da 3 promesas a sus vencedores. 3 promesas a sus vencedores. Cuando habla el Señor Jesús de quiénes son estos vencedores, bueno, nos recuerda la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, verso 5, donde el apóstol Juan nos dice que los vencedores, que vuestra fe ha vencido al mundo. ¿Y esta fe qué es lo que es? Bueno, estos vencedores son los que han creído en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces la primera promesa para estos vencedores que creen en Cristo Jesús, que viven según la voluntad de Dios, dice que van a ser vestidos de vestiduras blancas. Vestidos de vestiduras blancas. La persona que resiste hasta el fin, esa triunfará y será salva, dice Cristo en Mateo 24. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Los pocos cristianos fieles en Sardis son los que vencen las tentaciones, las pruebas en el curso de la vida. Estos son los pocos entonces que están vestidos, que no han manchado sus ropas. Las ropas son los actos justos de los santos, como dijimos. El color blanco denota pureza y así los santos que van vestidos con ropa blanca son santos en la presencia de Dios. Una segunda promesa que dice el Señor aquí es: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Esta promesa se entrega de manera cierta. ¿Para qué? Para dar la tranquilidad a estos fieles y a todos los fieles en el mundo entero. Jesucristo asegura que todos los vencedores están absolutamente salvos, seguros, porque sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida y nunca, jamás van a ser borrados. Este versículo se ha tomado lamentablemente para enseñar que la salvación se puede perder. Por lo tanto, el Señor está con una goma gigante viendo que si tú eres cristiano te inscribe y después pecas te borra y después te arrepientes y te reconcilias te inscribe de nuevo y después te pecas y te borra de nuevo. Hermano, no es así. Con el Señor no es así. Hasta que llegue el momento en que ya me cansé de ya nunca más lo inscribo, nunca más lo borro, sáquenlo de aquí. Hermanos, eso no es correcto, eso no es bíblico. Este versículo asegura la salvación ¿de quién? De los vencedores. Porque la intención del texto es, si tú lo lees, al vencedor no voy a borrar el nombre del libro de la vida. Esa es la intención del texto. Es que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Yo personalmente le puse como un título a este texto, a esta idea, y que se le puede decir una negación segura y gozosa. Una negación segura y gozosa de parte de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, no borraré. Esa es la negación. No lo va a hacer, nunca, jamás, no. No lo va a hacer. Una negación y segura porque estamos seguros, si lo dice Él, no lo va a hacer. Y gozosa porque al saber que Él no lo va a hacer y estamos seguros, bueno, vivimos gozosamente en sus manos, bajo sus alas, confiados de que no vamos a perder la salvación. ¿Por qué? Porque somos sus escogidos. Él dice en Isaías 49:16, te llevo grabada en las palmas de mis manos. Te llevo grabada en las palmas de mis manos. Eso puede hacer alusión a que el cordero inmolado que aparece en Apocalipsis, que es Cristo el Señor, las cicatrices de los clavos los tiene todavía. Y eso es el recuerdo y las muestra a nosotros el sacrificio que Él hizo por nosotros, por amor a su pueblo. Él se entregó a la muerte. Dios está unido en forma inseparable con su pueblo. ¿Por qué? Dice allá
En Deuteronomio y en Salmo, en Zacarías, habla de que somos la niña de sus ojos. Somos la niña de sus ojos. Juan nos muestra que los nombres inscritos en este libro de la vida lo han estado desde la fundación de la tierra. Mire, vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, miren lo que dice, y los moradores de la tierra, aquellos moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermanos, cuando Juan dice aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, son aquellos. Implícitamente nosotros entendemos que están aquellos que sí están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Hermanos, hermanas, estos nombres que están en el libro de la vida han sido escritos antes de que usted y yo pecáramos, antes de que usted y yo naciéramos, antes Dios ya nos tenía destinado para salvación. Y la promesa es, al que venciere, estos vencedores serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré, no es una condición, sino que está afirmando que a los vencedores los va a vestir, no los va a borrar y los va a confesar delante de su Padre. Los romanos borraban de los registros al nombre de un criminal antes de su muerte. A los cristianos que se negaban a rendir culto a César se les consideraba como convictos y perdían su ciudadanía. En cambio aquí Jesús le dice a los fieles en Sardis que sus nombres nunca, jamás van a ser borrados del libro de la vida. Los que habían profesado el nombre de Cristo, por cuyo estilo de vida no estaban acorde con dicha profesión, nunca tuvieron sus nombres inscritos en este libro. Decían, Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor un día les dirá, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores, ¿se da cuenta la palabra nuevamente? Obradores, activistas de maldad. Jesús les dice que nunca los conoció. Mateo 7, y los manda que se aparten de él. La tercera promesa, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Finalmente, mis hermanos, el Señor Jesucristo promete al vencedor que confesará y reconocerá su nombre delante de su Padre y de sus ángeles, es decir, en el tribunal divino. ¿Usted ha escuchado ese viejo himno que dice, cuando allá se pase lista? Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé, presente, Señor. Y el Padre dirá, sí, y Jesucristo responderá, es de los míos, papá, es de los que tú me diste, déjalo entrar al gozo eterno. Qué maravilloso escuchar nuestro nombre aquel día para entrar al gozo eterno de nuestro Señor. Él nos confesará, aquellos que no hemos avergonzado del nombre de Cristo, Él nos va a confesar delante del Padre y de todos los millares de ángeles. Nuestro nombre es de los míos, es mi Hijo amado. ¡Wow! ¡Qué hermoso saber aquello que si vamos a vencer, vamos a ser vestidos de vestiduras blancas? Nuestros nombres jamás serán borrados y nuestro Jesús nos va a confesar delante del Padre y sus ángeles. La fidelidad en las pruebas de hoy va a ser la recompensa en la vida que viene. El creyente tiene que confesar, es decir, testificar fielmente de Cristo para que sea reconocido igualmente en la presencia de Dios y sus ángeles. Conclusión. Termino con el verso 6 en esta conclusión. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta frase enfatiza la responsabilidad de oír. Aunque el Señor habla a la iglesia en plural,
se dirige a cada uno de los asistentes de manera personal. Y en esta iglesia existían 3 tipos de personas: los incrédulos, los creyentes que estaban en apatía y una fe moribunda, que estaban en pecado, y los creyentes que están fieles. Y es para estos últimos 2, para los creyentes que están ahí medios moribundos y para los creyentes fieles, a quienes el Señor Jesús dirige esta carta. Pero en esta oportunidad yo también no quiero dejar pasar a aquellos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque estos incrédulos, que también están en todas las iglesias, esto no les hace sentido para nada. Este sermón les da lo mismo. No me importa mucho lo que dice el Franco o el pastor. A esto les digo que están perdidos. Y la Biblia les dice que están muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Y les espera la condenación eterna. Y lo único que les puede librar de esto es venir en fe y arrepentimiento a las plantas de Jesús. Y debes confesar tus pecados y debes arrepentirte de tus pecados. Entonces vas a obtener la salvación de tu alma. ¿Por qué dejar pasar este momento, este día? Si hoy es el día de la salvación, ¿por qué no vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe? Para los cristianos que fueron confrontados hoy día, porque están viviendo en pecado, son apáticos y su fe está media moribunda. Y están dejando lo primordial, que es su comunión con Dios. Pero hacen cosas, pero que no tienen vida en calidad con el Señor. El llamado es a que te arrepientas de esa vida cristiana laxa que estás llevando. El llamado es a que vigiles, a que afirmes lo que está en ti, eso poco que queda. A que recuerdes la palabra del Señor. A que la retengas. Y de esta manera tendrás un verdadero avivamiento, no de otra manera. No con actividades, sino volviendo a la palabra de Dios en arrepentimiento y rogándole al Señor que reavive tu condición espiritual. Y para los fieles que están esforzándose en la gracia cada día, bueno, para ellos el llamado es a que mantengas tu mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Y pon atención, porque el que cree estar libre, mire que no caiga, dice Pablo. Por lo tanto, fija tus ojos en Cristo. Y a todos mis hermanos cristianos, tengamos fe, vivamos con esperanza de que si vamos a vivir en esta voluntad de Dios, tenemos estas hermosas promesas y las anhelamos y las esperamos. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, oh Señor Salvador de nuestras almas, tú que conoces todo nuestro ser, tú Señor que sabes todo nuestros pensamientos, nuestros corazones. Señor, tú nos hablas en este día para que volvamos a ti de todo corazón, para que volvamos, Señor, a vigilar en nuestra vida espiritual, para que volvamos a afirmar las cosas que tú nos has dado, para que nos acordemos constantemente de tus enseñanzas, de tu palabra, para que guardemos y retengamos ese llamado que nos has hecho y que vivamos conforme a tu voluntad, dando frutos dignos de arrepentimiento. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu luz, gracias por encaminar nuestros pasos, gracias por traer, Señor, esa fortaleza que solamente tú la das por medio de tu Espíritu en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. Mira, Señor, las personas que no te conocen, que quizás no le das sentido a esta predicación. Señor, tú eres el único que tiene poder para transformar sus corazones y traerlos a ti, para que vengan en fe y arrepentimiento y los transformes y los salves, oh Dios. Impacta sus vidas, te lo rogamos.
Señor, mira aquellos que están viviendo de una forma laxa, una vida cristiana relajada, oh Señor, de una vida que están combinando una relación con el mundo y también con el cristianismo, y eso es imposible. Señor, libra a los hermanos que están en esa posición de una fe moribunda en ellos. Señor, levántalos nuevamente y que vuelvan a ti. Oh Dios, porque si tú has prometido que vas a venir como ladrón a actuar en juicio sobre ellos. Señor, y mira a los que están caminando fieles, fortalece sus pasos, ayúdalos a seguir adelante, a mirar a ti, Señor, nuestra meta, nuestro ejemplo mayor, porque sabemos que tú eres el que va encaminando nuestros pasos. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia de la gracia, anímalos, levántanos y guíanos, Señor, a vivir en santidad para ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos, para tu gloria, oh Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. Feliz día del Señor.